Amigos, qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, donde, como ustedes saben bien, cada semana de esta segunda temporada, en cada uno de nuestros episodios, estamos tratando asuntos relativos a la guerra cristera. Y veíamos en la ocasión anterior cómo estaban, pues desde las definiciones que daban del conflicto las partes que estaban en pugna, hasta los elementos humanos que estaban conformando el apoyo a cada una de las potestades en conflicto, que en este caso eran el gobierno federal y desde luego la jerarquía eclesiástica o el episcopado mexicano, y con ello, pues bueno, una muy buena cantidad de católicos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Y el día de hoy quiero hablar de uno de los elementos que sirvieron como detonante para que se desarrollara el conflicto, para que llegara a incluso a rebasar los límites de la prudencia y empezaran los límites de la violencia, y una violencia armada, una violencia que confrontó a dos grandes segmentos de la población y que se enfrentaron duramente, incluso provocando muchas muertes. Este documento o este evento, el evento que le da, que sirve como detonante, se conoce con el nombre de Ley Calles. La Ley Calles, que fue promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles en el mes de junio el 14 de junio de 1926. Y bueno, no vamos a revisar concretamente, correcta, sí, literalmente la ley en ciernes ni su articulado, sino que vamos a ver cuáles eran los objetivos de la ley, fueron las consecuencias y algunos de los artículos que le dieron que eran más notables dentro de esta llamada ley Calles. Por lo pronto podemos decir que uno de los objetivos prioritarios era reducir el número de sacerdotes, pues lo que busca precisamente es limitar la influencia de su adversario. Para esto hace obligado un censo que está llevado a cabo por parte de los gobernadores de los estados, y ellos son los que están diciendo cuántos son los sacerdotes que existen en cada entidad, y cuántos son los sacerdotes que desde su juicio deberían de existir en cada entidad. El estado donde yo vivo, que es el estado de Chihuahua, y que es el estado que tiene mayor territorio de toda la República Mexicana, está enorme, es un territorio enorme, y había en aquellos años la disposición de que en Chihuahua no hubiera más que 3 sacerdotes. En todo el estado, eso sería verdaderamente una locura. Era como no tener prácticamente sacerdotes en ningún sitio. Y así, en cada lugar había una restricción por parte de las legislaturas locales, por parte incluso de decretos de los gobernadores de los estados, y los gobernadores de los estados, pues obviamente estaban apoyando las propuestas de la Constitución, las propuestas del presidente, y los objetivos de estas acciones eran buscados por todo el aparato legal. Otro de los objetivos era restringir la realización de culto religioso. Obviamente, con una menor cantidad de ministros, pues es evidente que va a haber una menor cantidad de eventos religiosos. De ahí eso me parece que es muy fácilmente comprensible. Sin embargo, también, como existe la prohibición de que la iglesia lleve a cabo eventos fuera de las iglesias, fuera de los templos, en este caso, si se prohíbe que haya manifestaciones religiosas, por ejemplo, en las puertas, en ventanas, como habitualmente se acostumbra en los pueblos en nuestro país, todo eso, bueno, estaba prohibido, y obviamente el gobierno, pues lo que quiere es que cada vez haya menos manifestaciones de carácter religioso por parte de los mexicanos. Pero también
otras cosas que tenían que ver más que con la cuestión ideológica, con la cuestión material. Y una de ellas era la expropiación de las propiedades y bienes de la iglesia. Y es, por supuesto, no puede negarse que a lo largo de todo el periodo colonial y del siglo XIX, las instituciones religiosas se fueron haciendo de un patrimonio económico manifestado en tierras, manifestado en templos, manifestado en seminarios, manifestado en escuelas, etcétera. Y obviamente, pues el gobierno tenía interés en apropiarse de esos territorios, de esas propiedades. Obviamente en ese tiempo hubo algunas expropiaciones, hubo algunos despojos, algunos desalojos en algunas instalaciones de la iglesia y bueno, esas pasaron a manos del gobierno y nunca han regresado en su mayoría a manos de la jerarquía eclesiástica o a manos de la institución eclesiástica en este caso. Había otra cuestión que era bien importante y que ya se había discutido durante mucho tiempo en el palacio, en el antiguo palacio de la ciudad de Querétaro, donde fueron precisamente debatidos o discutida la propuesta de la Constitución de 1917. En el diario de los debates se pugnó porque no hubiera un reconocimiento a la personalidad jurídica de las iglesias. Y efectivamente está consignado o estaba consignado en el artículo 129 del documento que expidieron en la ciudad de Querétaro en 1917. Y uno de los objetivos era precisamente no reconocerle esa personalidad a la iglesia. Porque si bien es cierto, no había un reconocimiento expreso, pues sí había cierta connivencia, había una especie como de reconocimiento tácito y había una especie como de tolerancia de parte del gobierno, pero la pretensión del gobierno con esta ley era precisamente no reconocerle personalidad jurídica a la institución eclesiástica. Y en este caso, pues es obviamente muy serio, es muy grave, por una razón muy sencilla. Al no tener una personalidad jurídica, pues obviamente que la iglesia o las iglesias no podían tener propiedades, no podían tener un reconocimiento oficial, no podían, vamos, no tenían hasta cierto punto ningún derecho, precisamente porque al no tener una personalidad jurídica, hagan de cuenta que prácticamente no existían. Y ese era el punto que hacía que los grupos de católicos y obviamente pues los sacerdotes, el clero y desde luego los obispos pues manifestaran en cada una de las oportunidades que tuvieran su inconformidad por el tipo de trato que a su juicio les estaba dando el gobierno mexicano y más con la ley Calles que aparentemente pretendía dejarles cero posibilidades de desarrollo a través de la aplicación de normas sumamente estrictas. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la ley Calles? Obviamente, pues lo primero que sucede es que hay una inconformidad social. Obviamente hay un rechazo a lo que estaba proponiendo el gobierno y obviamente es más que evidente un descontento en la población católica. Esto trajo como primera respuesta una serie de inconformidades que se mandaron a la Cámara de Diputados, donde los católicos les mandaban telegramas a sus diputados exigiéndoles, pidiéndoles pues que hicieran algo para no autorizar esa ley porque estaba afectando los intereses de los propios gobernados. Cuentan por ahí que en ese tiempo se mandaron más de 1 millón de telegramas a la Cámara de Diputados y pues imagínense de todos los distritos de México el que llegaran en aquel tiempo en el que pues no era tanta la población votante, no era tanta la población en el territorio nacional, pues llegaron más de 1 millón de telegramas exigiéndoles
a los legisladores, sobre todo a los diputados, que se opusieran o que declararan fuera de norma, fuera de la ley, a esta publicación de la ley promulgada por el presidente Calles. Obviamente esa fue la primera manifestación de descontento y eventualmente fue tal el descontento que se fue presentando que eventualmente se llegó al levantamiento en armas de la población católica en contra del gobierno. Y de esa manera, la guerra cristera inician los primeros escarceos desde mediados del año 1926. Tengo entendido que en la ciudad de Chalchihuites, Zacatecas, y que ahí, o en el poblado de Chalchihuites, Zacatecas, y que a partir de ahí es cuando empiezan los enfrentamientos entre el gobierno federal y los defensores de la iglesia católica. Yo creo que esto nos da un panorama de cómo fueron escalando la violencia y cómo esa violencia fue propiciando que se diera un enfrentamiento pues brutal como son todos los levantamientos armados, doloroso porque también son todo ese tipo de conflictos, es doloroso para la población, costoso porque obviamente se inhibe la producción, porque obviamente en un enfrentamiento de esa naturaleza hay pérdidas de vidas, y eso desde luego representa un costo social, representa un costo político y representa un costo económico para la población. Y esto, bueno, se fue dando a partir de esta promulgación. Y ojo, no estoy señalándola como única responsable del estallido del conflicto, porque es evidente que cuando dicen por ahí que cuando se va a bailar un tango hacen falta dos, y cuando va a haber un conflicto de esta naturaleza también hacen falta dos, y precisamente no hubo la voluntad de llegar a un acuerdo, no fue posible llegar a un acuerdo, y como no llegaron a un acuerdo, entonces parece ser que lo único que sí se pusieron de acuerdo es que era el momento de iniciar el zafarrancho de combate. Cómo algunos artículos de la ley Calles influyeron en el ánimo de los católicos y cómo eso también vino a convertirse en una especie de catalizador del conflicto. Por ejemplo, todos los ministros de la religión debían de ser mexicanos por nacimiento, para que se den una idea. Era el mismo requisito para ser sacerdote que para ser presidente de la República. Tenían que ser mexicanos por nacimiento. Y recordemos que en esa época había la presencia de muchos sacerdotes de otras nacionalidades. Había congregaciones que tenían su sede en Italia, que tenían su sede en Francia, que tenían su sede en España, y aquí tenían sus templos, tenían sus monasterios y tenían sus monjes, y obviamente pues a todos ellos conforme los iban encontrando, los iban expulsando del país. Y eso también pues era una cuestión rechazada por la catolicidad mexicana. No se podía enseñar religión en ninguna escuela primaria, aunque fuera particular. O sea, la palabra religión estaba totalmente, o la enseñanza religiosa estaba totalmente proscrita, totalmente prohibida en todas las escuelas primarias del país. Curiosamente, el sistema educativo era tan deficiente que la mayoría de los niños, sobre todo en las zonas rurales, donde podía estudiar eran las escuelas parroquiales. Y obviamente, pues una escuela parroquial no iba a dejar de cumplir con la obligación de enseñar, pero también con lo que para ellos era una obligación de enseñar aspectos y fundamentos religiosos. Otro punto es que ningún ministro de ningún culto podía abrir o dirigir ninguna escuela primaria. Si no podían trabajar en ella, pues menos podían dirigirla, menos podían ser los propietarios. De tal manera que esto nada más es para ser más
dura la relación y para complicar un poquito más el panorama o la posibilidad de superar esas dificultades por parte de los del clero católico y de los creyentes católicos. Recordemos, dicen por ahí que inventada la ley, inventada la trampa. Y eso yo se lo escuché en alguna ocasión a algún amigo, buen amigo por cierto, abogado, de tal manera que si la ley prohibía que enseñaran, bueno, encontraban la manera de enseñar de todos modos la religión, pero no había posibilidades de que estuvieran como propietarios o que estuvieran como directores, a menos que fueran propietarios prestanombres o a menos que supieran ocultar muy bien su personalidad de ministros religiosos. Y algo que era también me suena más a un impedimento por capricho, que es la prohibición estricta de emitir votos religiosos. O sea, los famosos votos religiosos de la obediencia, de la castidad, la pobreza, que se tiene que prestar como juramento cuando se toman los hábitos, pues la ley Calles prohibía que se hiciera este acto y era pues en contra era como ir en contra de la vida interna de una organización de carácter estrictamente religioso. Y por ese motivo, bueno, se piensa, se dice y se ha creído, y yo comparto esa forma del pensamiento, que efectivamente la ley Calles fue uno de los principales detonantes de la guerra cristera que arrancó en el año de 1926 y que culmina en el año de 1929. Pero no es la única. También, por un lado, considero que el segmento confesional también aportó elementos para que hubiera el conflicto y eso lo veremos un poquito más adelante. Yo por el día de hoy hasta aquí llego. Quiero agradecerles su compañía, su presencia. Quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Spotify y yo los espero la próxima semana. Denle clic que les gusta, digan que les gusta mucho y compártanlo con sus amigos. Y yo espero contar con su presencia la próxima semana y por lo pronto espero que tengan todos ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.